Buen día, estamos en Los Tubos Televisión con un tema de la Cuarta Transformación en el estado de Nuevo León y le doy la bienvenida a Judith Díaz. Hola. Que es la delegada de programas federales en Nuevo León, a Héctor Gutiérrez de la Garza, que es el representante de la CEGOP, de la Secretaría de Gobernación. Buen día, Héctor. Gracias. Y a mi amigo Waldo Fernández, que es un diputado local de Morena, aquí también en el estado. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación. Gracias. Una de las cosas importantes que hemos visto estos últimos días aquí en Nuevo León es la crisis hídrica, por la cual el presidente de la República y el secretario de Gobernación vinieron el fin de semana pasado a firmar algunos acuerdos y a decirnos cómo va el acueducto 2 del Cuchillo. Pero a mí me interesa mucho platicar esto porque la crisis hídrica también nos devolvió algo que era invisible o no tan visible para todo el país y los regiomontanos, ¿no? Que es la desigualdad. En la crisis hídrica hemos visto cómo se dio la desigualdad en Nuevo León, o al menos también en el área metropolitana. Y una de las cosas que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente al hablar, o como siempre ahora, de que primero los pobres, ¿no? Y esto fue muy significativo porque Monseñor Rogelio Cabrera, gracias, fue a Palacio Nacional, pidió una cita y le dijo, bueno, es que no todo en Monterrey es, no todos somos ricos, no todos tenemos agua, no todos tenemos lo suficiente, hay áreas cinturones de pobreza, polígonos de pobreza y demás, entonces que no se vea en el país o en el mismo Nuevo León que se está desatendiendo esto, ¿no? Y fue muy puntual el presidente al hablar precisamente de la pobreza y de la desigualdad el fin de semana pasado. Empezamos, Judith, contigo. ¿Qué se está haciendo en Nuevo León para abatir los rezagos que tenemos en este sentido y que la crisis hídrica, repito, de alguna manera nos los hizo ver? Bueno, obviamente estamos aterrizando cada uno de los programas del gobierno federal. Entre ellos, pues, precisamente, como lo dice el presidente, primero los pobres, yo creo que tendríamos que resaltar el programa que llegó, y llegó también para quedarse el programa de atención, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Era un asunto que no se atendía, ¿no? El que este programa fuera de manera más amplia para todos aquellos que son menores de 29 años, de 30 años, perdón, según la regla de operación. Esto es muy importante porque ellos tienen una pensión, ¿no? Para siempre, su pensión, ¿no? Los inscribes en lo que llegan a 30, pero ellos pueden tener esa pensión hasta los 64 años. Cuando llegan a los 65, esa pensión va a mudar a ser la pensión de adultos mayores. El universo de adultos mayores creció obviamente porque ahora estamos bajo un régimen constitucional, todos son derechohabientes ya. ¿En Nuevo León tenemos una cifra? Un aproximado. Te puedo dar un aproximado porque no conocemos a todos los derechohabientes. Nosotros tenemos un universo muy conocido que son alrededor de 325,000, más hay alrededor de 170 y tantos mil adultos mayores que reciben el recurso por su pensión, IMSS, ISSSTE, Pemex, una pensión. Todos los del IMSS, no necesariamente, los que tienen sus datos actualizados, porque la RENAPO tiene que estar ligada para saber que la persona verdaderamente existe, ¿no? Entonces, este universo de personas reciben su pensión a través de ellos. Entonces, tenemos un universo aproximado de 500,000 de personas que están recibiendo la pensión para el bienestar. Esto hizo que la pobreza en los más pobres, junto con el aumento del salario mínimo, pues fuera el impacto menor durante la pandemia, ¿no? Eso es uno. Lo otro son, por ejemplo, las tandas para el bienestar que se llegaron al Estado y los créditos a la palabra que fueron alrededor de 55,000 en el Estado del 1,000,000 de créditos que se dispersaron a través de la Secretaría de Economía. Las tandas fueron alrededor de 10,000 en el Estado, las que llegaron por primera vez. Ahorita vamos a ir a segundas y terceras etapas de la gente que pagó bien. Estamos invitando a todos a que terminen de pagar su tanda. El otro sector fue el segmento de todos los estudiantes de preparatoria, que es una beca de arraigo, que hoy reciben esa beca en el Estado, ¿no? Que tienen la posibilidad de tener la beca siempre y cuando estén estudiando en una preparatoria
oficial, ¿no? En una preparatoria pública. Bueno, Judith, vamos a seguirle con el tema también, pero yo quiero también enfatizar con Héctor el agua como prioridad de uso doméstico. Mira, yo creo que lo más importante ha sido el cómo resolver el tema del agua. Uh-huh. No solo el cómo resolver la crisis, José Jaime, porque en eso todas las instancias empezamos a trabajar en paralelo, cada uno haciendo la parte que nos corresponde. Pero no se trataba nada más de que Sedena, por ejemplo, nos empezase a apoyar con logística de pipas, o un avión para efectos de bombardeo de nubes, o el apoyo para el fortalecimiento de pozos que estaban no en operación y que había necesidad de echarlos a volar. ¿Por qué? Porque sabíamos perfectamente que esta crisis, en el momento que empiecen las lluvias, que ya estamos encima, se resuelve. Aquí lo interesante es cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo a futuro y está resolviendo un tema de fondo con el apoyo en el Cuchillo 2. ¿Qué está haciendo? Está echando a volar un convenio que se suscribe en 1996. Es decir, pasaron 4 sexenios, me podrán decir misa, pero pasaron 4 sexenios y no se había realizado la ejecución de ese convenio. Pudo haber habido algún otro tipo de acciones, no quiero descalificar algunas acciones para aguas profundas o superficiales, pero ese convenio de 1996, que venía de un problema muy fuerte del trasvase de agua al Cuchillo, a Tamaulipas, Distrito de Riego 026, y que se concreta, pues qué bueno que ahora se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque iba a ser bien fácil, y por eso la agilización y la visión del presidente y del secretario de Gobernación, Adán Augusto, de decir, va a llover y se nos va a olvidar, se nos va a pasar. Entonces, por eso... que no fuera contingente, sino estructural. Exacto. Y estructural, hablando de 8 a 10 años. Exactamente. Es decir, 2 años de Andrés Manuel y los 6 años que vienen con la nueva presidencia de la 4T. Pues es que las matemáticas... Y lo que venga, pues ya... A ver por quién votan los de Nuevo León, ¿no? La ventaja de las matemáticas es que son precisas. A ver, Héctor, vamos con Waldo. Desde el legislativo, Waldo, el asunto de la desigualdad, la crisis, lo que estamos platicando. Fíjate que antes de eso, nada más... ¿Quieres apuntar algo? Que mencionabas al arzobispo. Claro. El presidente es un hombre de símbolos, de señales. Cada discurso que él da tiene una narrativa y una visión de algo. Y me llamó mucho la atención en el evento el reconocimiento que le hace al arzobispo. Sí. Teniendo a la clase empresarial, al gobernador a un lado. Evidentemente el arzobispo, seas católico o no, yo sí lo soy, tiene un liderazgo moral en la comunidad. Y ese reconocimiento que le hace de hablar del tema de los pobres deja una lección profunda respecto a veces a la frivolidad con la que se estuvo manejando esta crisis. Todos padecemos la pandemia. ¿La frivolidad de que no necesitamos a nadie? Por un lado, más bien la frivolidad de estar negando un hecho real que estaba sucediendo, que es no había agua en las colonias más populares. Todos sufrimos con la escasez de agua, nada más que lo sufrimos diferente. Claro. La gente pobre lo sufre más porque los que tenemos la posibilidad de tener una infraestructura sanitaria, pero el asunto es, sí es importante señalar que el mensaje que le da a la clase empresarial, a la clase política y todos es, oigan, el tema de los pobres. ¿Qué vamos a hacer en el legislativo? Bueno, pues tendrá que llegar la petición de agua y drenaje para poderse endeudar. Claro que la vamos a apoyar, es un proyecto federal, pero aparte es un proyecto de extrema necesidad en este momento. Evidentemente revisaremos que no haya excesos, que sea el mejor, se darán los tabuladores del financiamiento. Y también hay que decirlo, también creo que el gobernador, pese a todo, sí ha tratado proactivamente, aunque en los hechos hay una intervención real de la federación para solucionar este problema. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Con lo último que dijo Waldo? Sí, por supuesto. La federación vino a resolver un problema que no se había podido resolver, cualquiera que haya sido el motivo, en el Estado. Y la verdad es que la inversión, porque hechos son amores, no buenas razones. La inversión está ahí, está a través de Banobras, y para la gente que dijo que no iba a haber inversión, pues son más de 5,000 millones de pesos que se invirtieron en el Estado, ¿no? Que si es a fondo perdido, que si es lo que sea, la inversión federal es esa, es real y es tangible. Pero además la solución y la manera en que se solucionó, pues a mí me parece que fue
pues de la mejor, porque efectivamente se vino a resolver la situación, porque los que más sufren pues son los que menos tienen. Y sí, como decía Waldo, si no tienes una infraestructura, o explícame cómo tenemos que subir el agua a la Risca, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llevar el agua a la Risca, o cómo le hacemos para llevar el agua a la colonia más humilde de García, que está pues en las orillas y que no tienen agua porque no tienen un sistema de infraestructura que les permita llegar? Y casualmente ellos eran los que menos tenían posibilidad de recibir, o en Cucharas, o en La Alianza, o en esas colonias, ¿no? Bueno, y a algunos ni siquiera se les sube el agua al tambo, a algunos políticos, Bueno, al tinaco. La verdad es que hubo ausencias, ¿no? Y hubo omisiones. Eso no lo podemos negar porque pero todos lo vimos. Lo que es casi tangible, porque Héctor nos puede decir más Claro. de esto, que está muy metido con el asunto hídrico, es que la presidencia vino a resolver un problema muy grave en el Estado. ¿Cómo lo es? A ver, indiscutiblemente, mira, en varias ocasiones, y te digo porque nos tocaba sobre todo reuniones para efectos de logística, de pipas y que el llevado del agua, etcétera, y te percatabas cómo decían, es que ya envié la pipa. Sí, nada más que esa persona está esperando abrirle a la llave y que 4 horas tengo agua. Te va a aguantar 3 días. Después de la semana, con justa razón va a salir a protestar. Claro. Arreglamos ese problema o lo arreglamos. Es un problema técnico, a fin de cuentas, es bombeo, etcétera, etcétera. Es una nueva distribución de agua. Pero había la sensibilidad para hacerlo. Eso es lo más importante. Y 2, a partir de la entrada de Sedena en el apoyo de pipas, hubo una logística distinta en el manejo del agua. Quiero advertirlo, con un contenido muy social. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente trataron no solo de llevarlo a determinadas áreas de distribución, sino lo que podían con pipas más ligeras directo con la gente, donde podía pasar ese tamaño de pipa, que era la más pequeña que tenían, la de 10,000 litros. Pero a su vez había muchos donativos de empresas, de particulares, de botellas de agua, de latas de agua, etcétera. Y dice, esa no vale la pena que se entregue de manera directa ahí. Vámonos a los centros comunitarios y ahí se distribuye. Entonces ahí fue donde empezó a llegar hospitales, etcétera. En lugar de llegar a la casa de cualquiera de nosotros con un 6 de latas de agua, pues por favor, mejor llévalas directamente a las centros. de Heineken, ¿no? Pues, hubo unas de Heineken, sí. Vaya, la realidad es las que de todos, Texas, cada uno trató de Tamaulipas, aportar, etcétera. Pero lo importante es hacia dónde iba, y ahí va la visión social, que es lo que comenta Waldo del día de esa reunión, donde dicen, órale, no es nada más de ya aporté y a ver qué pasa, vamos a llevarlo donde se necesite y se requiera más. Y eso, la verdad, ese último punto, ese tramo, fue en el momento que empezó la intervención de Sedena. Yo quisiera comentarte algo. Mira, yo, por ejemplo, ahorita hice mención de La Risca, ¿no? Sí. La gente que vive en La Risca y en estas colonias arriba de la Independencia tiene que subir escaleras. Tenemos muchísimos adultos mayores. Lo sé con conocimiento de causa porque los servidores de la Nación llegan y entregan las órdenes de pago ahí. Y yo quiero decirte que ellos, por ejemplo, tienen cisternas, pero si tú no llenas lo suficiente la cisterna, el agua, dicen ellos, la bomba no vuela, no empieza a funcionar. Entonces tienes que llenar con 2 o 3 pipas esa cisterna y además tienes que subir, así como lo dijo Héctor, con pipas ligeras. Pero si tú no atiendes a toda esa población, se te quedan muchísimas colonias como Américas, Guadalupe, estas colonias que están en esta parte se quedan sin agua. Y entonces el subir el agua para un adulto mayor te puedes imaginar, pero si tú no lo piensas, si tú no concibes en tu cabeza. Pero a los que viven en Chipinque no tienen ese problema, ¿verdad? Pues claro que no, bueno, digo, pues Hablando tendríamos de que la preguntar, desigualdad, ¿no? a ver, tendríamos que preguntar, claro, digo. Porque yo no veo que haya pipas para allá arriba. Bueno, y pero esas yo te cosas, lo ¿no? digo, pues yo te estoy comentando Claro. lo que nosotros vivimos cuando salimos a la calle a entregar una orden de pago y la gente te dice llorando, no tuve agua anoche para hacerle el biberón de mi bebé, ¿no? Como nos lo dijeron en algunas colonias de las más pobres. Nosotros tenemos esa ventaja, estamos desplegados en territorio, porque esa es la oferta del presidente, que atendamos en su casa al más necesitado. Primero los pobres. Primero los pobres. Eso te hace
que vivas, que sientas y que cambies tu manera de pensar absolutamente. Te transforma. ¿Qué opinas tú de esto? Sin lugar a dudas, parte del problema de Nuevo León ha sido esta falta de empatía con la gente que menos tiene. Hemos visto un proceso de un gobierno totalmente recaudatorio que tiene una visión empresarial. Nuevo León es SADCB. ¿Qué sucede? Yo soy empresario. ¿Qué pasa en una empresa cuando tienes un problema económico? Dos situaciones. O haces reajuste de personal o eliminas gastos. En el gobierno no puedes o aumentas precios. En el gobierno no puedes reducir personal por el sindicato. Entonces, han estado aumentando en todos los rubros. La crisis del agua, aumentaron las cuotas del agua ilegalmente porque hay un decreto que el propio presidente, cuando negociamos la presa Libertad, le pidió a Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador en ese momento, que no aumentara las cuotas de agua. Y aquí lo que hicieron es, oye, va a haber insuficiencia de este líquido vital, sube los precios para seguir generando el mismo ingreso. Esa es una realidad. Pero en ese proceso te llevas de encuentro a la gente. Insisto, todos padecemos con la crisis, pero hay quienes sí tenemos infraestructura, un tinaco, una cisterna, etcétera, y hay gente que no la tiene, ¿no? Entonces aquí el asunto es que me parece importante que primero se ponga el beneficio de las personas de Nuevo León, porque aparte ya era un asunto que se podía convertir hasta de seguridad nacional. Ver las escenas de personas peleándose por agua, otras personas tomando agua de las que aparte ni siquiera era potable, la de los sistemas de riego municipales. Bueno, se robaron, tengo entendido que un tanque o agua, o sea, ya era un asunto donde se estaba el Estado entrando en una crisis de ingobernabilidad. Exacto, una crisis de ingobernabilidad. Entonces me parece importante que la Federación intervenga. Hoy la Federación vuelve a intervenir, Hoy Ricardo Mejía Con lo de Devani. Con lo de Devani va la Federación a tener que venir y llevarse este caso. A traer el caso, que no le compete propiamente al gobernador. El gobernador se enredó en ese asunto, le compete al fiscal. Pero hoy de nueva cuenta viene la Federación e interviene. ¿Por qué? Porque no se le están resolviendo a Nuevo León las situaciones complejas que se le han estado presentando. Es llevar lo técnico realmente al beneficio de la gente. Mira, todos en la mañana estábamos viendo cómo amanecían los tanques, porque efectivamente... Ahora cada tanque nos dicen con cuánta agua amaneció. Y es la forma de distribución. Sí, pero ¿de qué me sirve que aparezca rojo si no realizo las acciones para que mañana aparezca negro? No se trata de que te voy a mandar una de la pipa. Pandemia. Sí. O sea, puede estar en cualquier... Todas las mañanas amanecía el tanque Topo Chico en rojo, los de Escobedo en rojo, Norponiente, Monterrey, García en rojo, y no veías que se movían las cosas. Pero a ver, te hago otro comentario igual. Mira, por ejemplo, las colonias en donde sabemos que hay una gran cantidad de adultos mayores. Por ejemplo, la colonia Vidriera, todavía esta semana, estuvo 4 días sin agua. 4 días sin agua. Nosotros pedimos que nos apoyaran y llegaron, ya había llegado el agua en la noche, pero 4 días sin agua para los adultos mayores. ¿Ubicas la Vidriera? Sí. Por Cemex y por atrás de la Vidriera? Bueno, todas estas personas la mayoría son adultos mayores. Hay una calle que por alguna razón el agua no llega, la calle se llama Fama y no llegaba el agua. Entonces nosotros estamos en esa dinámica entendiendo que un adulto mayor cargando una tina o 2 tinas, ¿y cuánto tiempo, para cuánto tiempo te van a servir? ¿O para cuánto te sirven 2 tinas? O sea, no sé si estamos ubicando, porque echarle al baño, ¿no? Hay personas que nos dicen que algunos de sus baños ya van a estar inservibles. Bueno, con esa tina se puede bañar en 3 minutos, ¿no? Ah, no, bueno. Mira, ¿cuántos miembros de familia? Cinismo ingenuo que no ve tipo de situaciones de desigualdad que tú estás manejando. ¿Para cuánto tiempo te va a servir? ¿Cuántos trastes vas a lavar con eso? ¿Cuántos días tienes para lavar trastes porque pudiste llevar 2 tinas? No tienes otra manera de hacerlo, o a menos de que lleguen y te vacíen el agua en el tinaco y te llenen tu tinaco, que no sucede así porque estamos en una crisis, ¿no? Pero si no atiendes eso y si no tienes una visión social en dónde están las personas que más requieren y cómo vas a atender mediante una política pública clara, definida, de atención a ellos, pues entonces no sé qué hacemos. ¿Qué más se va a hacer? Ya estamos hablando de la crisis hídrica, que vino el presidente, hay que decirlo con todas sus palabras, a resolverla. Pero también hay otro tipo de crisis, como tú manejabas, la atracción a nivel federal del caso de los feminicidios, o el más visible, que fue el de Devani, ¿no? Porque hay otros y muchos. Claro.
Pero hay otro tipo de crisis que no sé desde cada uno de sus lugares que se manejan, federal, legislativo. Tenemos una crisis de contaminación, Transporte, una crisis de movilidad, seguridad. una crisis de seguridad. Entonces, qué bueno, en este caso, Héctor, que lo de la crisis hídrica se haya hecho un problema de seguridad nacional. Así es. Y se le critica mucho, dicen, ¿cómo va a estar adjudicado esto y lo otro? Cuando se les ofrece, va a haber 10 tramos y aquí están los empresarios, platícanos sobre eso y ahorita venimos sobre otra cosa que quiero hablar, es el replaqueo. Oye, es que es súper interesante. Además, desde el punto de vista jurídico, mi deformación de abogado me lleva a eso. Pero Y te ríes, ¿no? se Al decir celebraron abogado. 2 convenios. Uno que es el de ejecución como Claro. tal de obra y el otro es de participación. Es decir, dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, cómo vamos construyendo ciudadanía. Y así inclusive está fundamentado. ¿Qué es lo que se busca con eso? Que exista un ente, ojo, que sea de seguridad nacional. Hay 2 situaciones. Te van a acortar los procesos, no se eliminan los procesos, porque hay esa confusión perversa para tratar de denostar que un asunto es de seguridad nacional. Ahora, un asunto es de seguridad nacional no por gusto. En este caso, la Ley de Seguridad Nacional prevé que es infraestructura estratégica. Un tubo es infraestructura estratégica, punto. Aunado a que conforme a la Ley de Aguas Nacionales, empata perfectamente en una crisis que implica un asunto de seguridad nacional, como aquí lo hemos planteado. Entonces, ¿qué se hizo? 1, Sedena va a tener la gerencia de la obra. ¿Qué significa la vigilancia de la obra? Que los procesos sean en orden. Función pública, que se cumpla con todos los procedimientos. Semarnat, Sedatu, por un lado tenencia de la tierra y por otro lado impacto ambiental. Eso no significa que se omitan esas situaciones, significa que los vamos a agilizar, punto. Y en lo más importante, ¿quién va a realizar la obra? El presidente lo dijo desde la primera vez en la mañanera del 1 de agosto. Pero Dijo, además son está 10 tramos. la CAINTRA como garante. Claro. Porque ¿qué hizo? Además, porque así está previsto en este tipo de instrumentos, y lo ideó muy bien Función Pública, Roberto Salcedo, dice, a ver, integramos un comité denominado de participación ciudadana, en el que está integrado por gobierno federal, gobierno estatal y CAINTRA. ¿Para qué? Pues para realizar las propuestas conducentes y que sean empresas que realmente tengan la fortaleza para ello. Y punto. transparencia total. Pero Y además, transparencia. pero además fue hasta al detalle, el presidente dijo, a ver, aquí hay buenos constructores de tubo, lo dijo, o sea, quienes estábamos oyendo su conferencia, de esa, lo dijo, Totalmente. o sea, con toda la claridad y transparencia. O sea, dijo, aquí hay quien fabrica Lo dijo. la lámina, aquí hay quien hace el tubo, y quién puede instalar o construir perfectamente Lo dijo, con la claridad. tubería. Sigan hablando de tu, Y- a mí me y encanta dos- por la pantalla que ¿Verdad? se anuncia. Oye, y otros 2 símbolos, ¿eh? A ver, 10 tramos, ¿por qué no 8? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 11? por el grupo de los 10. El grupo de los 10. Y la otra, muchas de las personas que estaban ahí en ese evento tenían interés Claro. auténtico de participar en el proyecto cuando lo presentan. Y el voto de confianza que les da también a ellos. Aquí están ustedes, está en proyecto, participen, ya vendrá el proceso de adjudicación. Pero insisto, al presidente es un hombre de símbolos. ¿Es un nombre qué? De símbolos. a mí me gusta mucho el tema de, porque es muy criticado, ¿no? Que por qué la Sedena está haciendo todo. Yo nomás quiero decir que aquí en Nuevo León tenemos ejemplos contundentes de cosas que se han realizado. Teníamos 2 hospitales que habían estado parados por años y en la época de la pandemia, con la dirección y la gerencia del ejército se terminaron esos 2 hospitales y ahora dan un servicio, sobre todo el que tenemos en el área norte del estado, en Sabinas, ¿no? A ellos les llegó el recurso, se terminó en el tiempo indicado cuando estaba aquí el general Oma, ¿no? Yo recuerdo esos temas. Entonces yo los pongo en la mesa porque luego hay muchas críticas, como estuvieron criticando también la presencia del arzobispo. ¿Qué hace el arzobispo? Que si va a haber agua bendita. No, él fue y tocó la puerta. O sea, cada cuestionamiento el presidente lo explicó con claridad esa mañana.
Héctor, ¿estás de acuerdo con que es un presidente de símbolos? Al 100%, al 100%, al 100%. Y no hay que leerlo, hay que verlo. Una de las cosas que yo no he revisado es que si en este gobierno de la 4T ha habido una intervención como en otro estado del país, como la que se está haciendo en Nuevo León. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo creo que no. ¿No, verdad? Sobre todo creo que lo más importante es que se genera una nueva relación entre Nuevo León y el gobierno federal. Esa es una realidad. Y el presidente vino además a tender la mano, punto. Así, todos sus mensajes fueron de construcción de acuerdos, de cómo le hacemos para salir adelante, vamos a trabajar y vamos a trabajar todos juntos. Los temas de partido los dejo a un lado y fue total, además, sumamente literal, concreto en eso, lo dijo. Y como gobierno vamos a trabajar y vamos a salir adelante del problema que en este momento tiene Nuevo León, que es una crisis de agua, y vamos a arreglarla al futuro. Waldo, hay otras crisis. ¿Qué hay que hacer? Pues primero que nada esperemos que el gobernador, que creo que ya se ha moderado, pero respete la investidura. Esta crisis que se generó fue porque él mismo se agotó su bono democrático con frivolidades, ¿no? Hablabas ahorita del replaqueo. Imagínate, yo atendí a víctimas de secuestro. Fui presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y es la primera vez que escucho la tesis que las placas son las culpables de los delitos. Yo no sabía que un secuestrador o un ladrón va y escoge un vehículo que tenga 10 o 12 años de antigüedad para ir a cometer un delito. Es ese tipo de explicaciones estúpidas que se dan en el gobierno las que desgastan su bono democrático. Evidentemente quieren recaudar lana y perjudicar al ciudadano y sobre todo, de nueva cuenta, al que menos tiene. Porque ¿quién es el que tiene las placas sin actualizar? Pues el que tiene con un carro de 7 o 8 años de antigüedad. Pero el asunto es esta visión mercantilista de manejar el asunto como un negocio al Estado, que está plasmada en este gobierno, es muy delicada porque, insisto, sigue dañando la vida institucional del Estado de Nuevo León. Mi preocupación, y yo espero que el gobernador sea más sensato, que deje de estar también este pleito. Qué bueno que se pelee con el Congreso. El asunto es que nos peleemos por las cosas que le importan a la población. A nadie le interesa quién se va a quedar con la UIF. La gente quiere agua. Con el SAT, la gente quiere agua. La gente quiere que las cosas funcionen, independientemente del tema jurídico. Mi preocupación particular radica en el tema de seguridad. No veo condiciones aún de que haya habido un cambio en realidad en el tema de seguridad. Y es otra intervención de la Federación. Somos el segundo estado del país, después de Michoacán, que más elementos ha enviado este gobierno a atender crisis de la Guardia Nacional o elementos militares, después de Michoacán. Me explico. Y siguen los feminicidios. Y siguen los feminicidios. Ya somos el primero después del Estado de México, parece. Porque en el asunto de los feminicidios es pura demagogia. Todos salen, declaran, dicen, ¿quieres resolver el tema de los feminicidios en Nuevo León? Dale presupuesto, 1,000 millones, 1,500 millones y genera una política pública que la gente entienda, que las mujeres entiendan cuando están siendo violentadas y que los hombres entiendan cómo violentan a las mujeres desde la escuela. Pero no hay una política pública, solamente son eventos fastuosos donde se presenta, pero no hay una solución de fondo. Y la verdad, esa es la otra. La solución de fondo también pasa por un tema educativo y cultural. Hay que trabajarlo desde casa. Y eso no hay ni un gobernador, ni un policía, que vaya a estar al pendiente de lo que pasa, sino también nosotros en casa, papás, mamás, tenemos que desarrollar esa nueva cultura. A ver, Héctor. Mira, yo, en mi opinión personal y el contacto que he tenido con el gobernador, siento que esta crisis del agua le dio una nueva forma y una vía de resolver las cosas. Esperemos que así sea, de veras. Hago votos porque así sea. Porque logró, y fue bastante complejo, el que todos estuviéramos trabajando y despolitizar el tema del agua. Me tocó platicarlo con él. Eso es muy importante, ¿eh? A ver, ¿cómo le hacemos para un tema que no esté politizado? Y el que lo politice, coscorrón de todos, órale, y así jugamos. Y vas dejando un modelo en el que debes de trabajar cada uno de los temas. Sácalo de la política. Y entonces construimos realmente ciudadanía y todos trabajamos para el mismo lado. A ver, fíjate. Se vivió en el 2009 con el tema de seguridad en este estado. Me tocó, era diputado local y lograr convencer a todos de decir, a ver,
Traemos un grave problema de seguridad, que es cuando se crea fuerza civil. ¿Cómo le hacemos? Y no se vale que subas a tribuna o que digas, que declares, si no es para construir. Y si hay alguna duda, en cortito la amarramos. Y funcionó. Entonces, pues ojalá esto funcione. Abono a eso, en razón de que más de una política de conflicto, debe haber una política de composición. Y ya que hablamos de la simbología presidencial, ¿por qué no vinieron los diputados federales y nada más los locales? Porque no los invitaron. Pero que me responda Waldo. Yo no hice la invitación, a mí me invitaron, a mí no me regañes. No, pero en términos de simbología. Pues no lo sé. Precisamente por lo que está diciendo Héctor. Ya no es un tema nada más de conflicto entre el gobernador, legisladores y otras fuerzas políticas. Yo creo que los invitaron a ustedes para decir, hey, ya este es un tema nacional, ¿eh? Sí, va más en esa lógica, va en la lógica de, a ver, donde le va a tocar el debate va a ser en el Congreso local. Exacto. Entonces, a ver, diputados, este proyecto es un proyecto federal, hay que apoyarlo, va más en esa lógica. Y la verdad es que hay que decirlo también, la única oposición en el Congreso del Estado es la banca de Morena. Todos los demás son comparsas. Es el MacPrian. Sí, claro, ahorita, esa es la verdad. Pues no se estaban peleando. Pues pero por dinero, como las mafias, porque le dieron 600 millones y que el presupuesto... Eso jamás ha pasado en el Congreso. No, casi ni volverá no. a pasar, ni volverá a pasar. Entonces, también me queda claro esas simbologías. Oigan, atiendan. Evidentemente vamos a acompañar el proyecto, porque para empezar es un proyecto para el beneficio de la población. El asunto es un proyecto federal. Pero ojo, también el gobierno del Estado, el secretario de gobierno tiene que hacer política. Tiene que buscar a las fuerzas políticas del Congreso y tratar de construir. Pero mira, te voy a platicar algo. Ya está sonriendo. Se pelea el MacPrian, ese producto chatarra. Se pelean y entonces de repente empieza a sonar el teléfono todos los días y te llama el gobernador. Oye, yo tenía meses que no hablaba con él. Hacen una tregua, que para mí la verdad se tomaron vacaciones, pero hacen una tregua y se desaparece. Ya no llama a nadie del gobierno. A la primer crisis van a volver a llamar. La política no se construye sobre la base de la coyuntura del interés. Si hay coyuntura, sí, se construye sobre proyectos de largo alcance. Yo se lo dije, gobernador, ¿quiere nuestro voto? Denos metro gratis los domingos. Al PRI y al PAN le diste 600 millones, dale a la gente 60 millones al año. El asunto es, hay que construir. Ojalá y tengan la intención de construir, porque hay un escenario que hoy no tiene el gobernador de hace 10 meses. De hecho, van 318 días sin que se salga el pacto fiscal, ahí está mi relojito, de hace 10 meses. Y ese escenario es, su bono democrático lo agotó. Yo también lo creo. Ya para terminar, ustedes representan desde diversas funciones a la Cuarta Transformación. ¿Qué sigue para Nuevo León desde la perspectiva de ustedes? Judith. Bueno, yo creo que para Nuevo León siguen cosas buenas por una razón, ¿no? Del gobierno federal vamos a terminar de construir el proyecto La Cuarta Transformación a través de todos los programas sociales con precisamente la base de primero los pobres, ¿no? Pero seguiremos atendiendo cada uno de los programas desde esa visión. Hay un tema más, ¿no? Con la austeridad que se ha tenido, o sea, este gobierno no se ha endeudado, sino con la austeridad que se ha tenido, con el ingreso y con las remesas que han llegado, con una recaudación eficaz, eficiente y sin tener privilegios, se ha tenido este recurso para poder beneficiar a las familias mexicanas. Y yo, por ejemplo, anticipo que para el año que entra, las pensiones de adultos mayores van a subir el 25% y para el siguiente año otro 25%, que fue lo que como está programado, pero además el crecimiento, ¿no? Nosotros vamos a seguir atendiendo a la ciudadanía así, cara a cara, frente a frente, uno por uno, como lo hemos estado haciendo. El crecimiento y la llegada de los bancos del bienestar, que vamos a tener en el estado 50 bancos del bienestar, eso nos va a dar también la posibilidad de tener acceso a una banca social con una visión absolutamente diferente que cualquier otro tipo de banca. Además, a nivel país, ¿no? A nivel general, pues vamos a tener alrededor de 3,000 sucursales de esta banca y va a haber un banco en una comunidad que no te imaginas. Por ejemplo, el que estamos planteando en Rayones, el que está en Villa Aldama, que nunca
había tenido banco, el que ya está construido en Lampazos, en donde jamás había habido un banco, el que está en Zaragoza, Nuevo León, en donde no había habido un banco, y ahí, por ejemplo, hay un cajero, pero banco no había habido. El Internet que va a facilitar las acciones de los bancos para todos estos beneficiarios y que van a tener ahora la posibilidad de tener acceso a esto, ¿no? Yo veo, además, con el ingreso, el aumento del salario mínimo, ¿cuánto tiempo teníamos que el aumento del salario mínimo era una carcajada, ¿no? O sea, estamos hablando de actos de voluntad política, de actos de, donde el presidente fijó sus metas con claridad y que nos han dado una mayor visión. Pero también quiero hablar de los proyectos nacionales, ¿no? No, ya no vamos a hablar de los nacionales. Estamos ahorita en Nuevo León. Pero déjame decirte por qué. Son las cortinas que permiten que a ellos les vaya bien en su lugar y que los arraigan, y que entonces nosotros dejemos de tener esa migración constante que teníamos por falta de oportunidades en otros lugares. Y no estoy desechando la mano de obra de nuestros compatriotas que vienen a ayudar a que la producción aquí sea efectiva. Estoy hablando de que además lo que el gobierno tendría que estar planteando también es un desarrollo urbano ordenado. El gobierno del Estado. Ajá. Un desarrollo urbano ordenado para que todos pudiéramos tener acceso a lo que realmente debemos de tener, como agua. Héctor, y nos dices a qué viene también el secretario los próximos días, ¿no? Gobernación va a seguir siendo una instancia facilitadora y de coordinación, es la instrucción que tengo del secretario de Gobernación. Y a su vez tenemos que seguir construyendo ciudadanía y construyendo mayor capital humano, un mejor diálogo, no solo entre las dependencias federales, porque esa es muy fluida entre nosotros, esa es la verdad, sino con las demás instancias de gobierno. Y que debemos de seguir tratando e impulsando que se construyan reglas con la participación de los ciudadanos para que se cumplan las reglas, y no son reglas que hace el beneficiario de la regla. Claro. Que ese ha sido uno de los grandes problemas que tenemos. Y una vez hecha, se cumple. Y ya veremos más adelante si hay o no excepciones a regla. Pero esa desigualdad que se ha provocado es porque la regla es realizada por el beneficiario de la misma y está buscando cómo no se le aplica a él y sea a los demás. Eso no debemos permitirlo. La regla era la excepción. Exactamente. ¿Y a qué viene el secretario en los próximos días? A concretar los acuerdos que ya se tuvieron, que es precisamente la instalación del comité y el darle seguimiento, porque el presidente además nos fijó unos plazos que andamos ahora sí que a matacaballo y lo que le sigue. Pues él dice que son 2 sexenios, ¿no? Los que manejó, porque trabaja los 7 días de la semana. Así es. Terminamos contigo, Waldo. Pues mira, desde el Congreso esperamos que haya más calma, que se suba el nivel del Congreso. Viene la revisión del informe del primer año de gobierno del gobernador Samuel García. Y a mí lo único que me sigue preocupando es... ¿Será un informe de posverdades? ¿Fake? Pues es, ¿cómo se llama? Cuando sales del gobierno, hacen los libros blancos, ¿no? Famosos del gobierno. Pues yo creo que es un informe de libros blancos porque no tiene nada que informar. O sea, no hay un solo de los... ¿Qué? Lleva como 500 kilómetros de metro, no ha avanzado 1 centímetro, no ha salido ninguna adjudicación. El gabinete, te voy a decir algo y lo digo... Bueno, pero la carretera La Gloria, Colombia, ya está hasta pues, casi pagada, ¿no? Pero creo que llevan 10 kilómetros. Mira, la verdad es que el gabinete sí le está quedando de ver al gobernador. El gobernador sí le pone ganas, le pone disposición. A veces el gabinete tiene que alcanzar a algún gobernante. En el caso del presidente lo vemos, sale el presidente, yo estuve en gobernación, sale el presidente en las mañaneras y es el acuerdo, tienes que alcanzarlo a lo que acaba de video, decir. No sé si era de Isela, que llega en moto ahí corriendo a Palacio Nacional. Sí. Tienes que andar así. Tienes que alcanzarlo. Entonces aquí en este caso el gabinete le ha estado quedando de ver al gobernador. Viene eso, es un tema importante ver cómo estuvo el primer informe de gobierno. Obviamente habrá que sacar el tema del agua con una visión proactiva, pero tendremos que ser críticos. Pero lo que más me preocupa es un gabinete que está disasociado. Pongo un ejemplo, sale el secretario de Desarrollo Económico y sale el gobernador y dice que van a poner una empresa diaria en Nuevo León. Si no hay agua,
O sea, ¿en qué condiciones traes ahorita inversión extranjera si no hay viabilidad a largo plazo en el Estado? Un propio video del gobierno del Estado te habla que lo que tenemos de reservas de agua actualmente nos da para 3,5 millones de habitantes y ya somos 5, traemos 1,5 millones de déficit. Entonces creo que me parece que el gobernador tendrá con su equipo que determinar la visión y la vocación del Estado. Ya no es que esté en contra del desarrollo, lo que pasa es que si sigues trayendo empresas, sigues trayendo migración, el cuchillo es la misma fuente de agua que ya teníamos. ¿Me explico? En lo que abastece, que vienen los pozos de acá de la Huasteca, es otra fuente. Y está la zona citrícola, son esas nuevas fuentes. Mientras no tengamos una nueva fuente, que es ir por el de Monterrey, ¿cómo se llama? El Pánuco, o una desalinizadora, o algo que encontremos, creo que el desarrollo del Estado se va a frenar. Y si no, entonces vamos a entrar en un canibalismo económico donde un interés va a prevalecer sobre otro. Entonces creo que eso sería lo que yo vería para lo que viene. Evidentemente en el Congreso seguiremos siendo críticos del MACPREAN, porque están igual, son lo mismo, ¿me explico? Y evidentemente estaremos siendo propositivos y proactivos en lo que le convenga al ciudadano. Yo creo que ellos, la verdad, son los que tienen el gran reto de sacar un proyecto en 10 meses, los programas sociales para abatir la pobreza. Nosotros en el Congreso pues estamos haciendo un asunto de más relevancia. Seguirán subiendo puntos de acuerdo. Pero yo voy a seguir. Tienes razón en lo que decías. El presidente te dice algo y te lo pide para ayer y lo tienes que tener listo en el momento que lo tienes que ejecutar. Así fue como se implementaron los programas sociales. Pues tú vas llegando de México, ¿no? Voy llegando Y de tú México. vas para México. Así es. Bueno, les agradezco a los tres. Gracias a ti por el Gracias. espacio. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Hasta la próxima.